Veamos ahora los requisitos de diseño para losas macizas y nervadas en una dirección según el código ACI 31819. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca del momento para diseño y la cortante de diseño. El código, en el apartado 742, nos habla acerca del momento factorizado o momento mayorado, MU, y nos indica que este puede ser calculado, ¿no?, en la cara del apoyo, es decir, en la cara de la columna. Obviamente, las columnas llegan a ser el apoyo para las losas. Entonces, usted puede agarrar, por tema de diseño, una franja de columna, una franja de losa de un ancho B que tranquilamente puede ser 1 metro o otra dimensión. Regularmente se trabaja 1 metro para analizarlo como si fuera una viga y así poder obtener este tipo de gráfico, ¿no? Usted puede tener este tipo de gráfico para poder analizar mejor la distribución de momentos y también acá la distribución de las cortantes. Entonces, por este lado, usted puede apreciar que en la parte central de la columna, del apoyo en realidad, tenemos un momento pico, el pico del momento negativo en este caso, ¿no? Obviamente se diseña para momento negativo y positivo, pero este apartado es un poquito más aplicado para el momento negativo. Entonces, tenemos ahí ese pico de diseño. Sin embargo, el código nos permite calcularlo ya no con el momento en la parte central de la columna, sino justamente el que da en la cara del apoyo. Es decir, usted puede trazar una línea que esté en la cara de la columna, en ese lado, o también en este otro lado, que es por el lado izquierdo, por ese lado de ahí. Acá lo propio, una línea por ese lado. Y bueno, así con cada una de las columnas, ¿no? Usted puede trazar esa línea que parte de la cara de la columna. Entonces, para el tema de diseño, usted puede trabajar con este momento de acá, este momento que estamos reduciendo. Usted verá que el momento que actúa en ese punto, o en este punto, o en ese punto de ahí, o en los de acá también, pues son menores, no mucho, pero es un poco menor al momento que está exactamente en el centro. Entonces, el código de diseño nos permite trabajar con un momento que está en la cara del apoyo. Eso, usted verá, si lo hace de esa manera, no es una obligación que se calcule en la cara de la columna, pero el código nos permite hacer esa reducción de momento, ¿no? Tenemos un poco trabajar con menos solicitación y de esa manera pues poder tener quizás un poquito menos de acero o menos solicitación, ¿no? Lo cual podría ayudar un poco a economizar. Sin embargo, no es obligatorio, es algo que el código permite. Obviamente, ya el diseño lo haremos para calcular el acero, tanto para el momento positivo como para el momento negativo. Y esto que acabamos de hablar es especial, es más dirigido para la parte del momento negativo. Asimismo, el código en el apartado 743 habla acerca de la cortante factorizada o cortante mayorada, que en este caso se llama B sub U, y indica que esta de acá, esta cortante B sub U, permite o puede ser calculado a una distancia de medida desde la cara de la columna o desde la cara del apoyo. También podemos corroborar eso con lo que se expresa acá en el 7432, justamente donde habla acá, ¿no? Que se permite calcular a una sección ubicada a una distancia de desde la cara del apoyo, ¿no? Desde la cara del apoyo. Entonces, la distancia de, tal cual como para vigas, es la distancia que existe desde la fibra más en compresión hasta el centro de los aceros en tracción. Esa es la distancia de, tal cual como se hablaba en tema de viga. Entonces, usted verá que en este caso, en la cortante, en la parte central, de la columna llega a ser justamente la parte más crítica. Tenemos ahí el pico de las cortantes, ¿no? En cada apoyo tenemos el pico de las cortantes. Sin embargo, el código nos permite hacer una pequeña reducción, que es desde la cara del apoyo, en este caso desde la columna, desde ahí, a una distancia D. Esa distancia D, recordemos que es el peralte efectivo, la distancia D que está acá. Entonces, esa distancia, usted puede trazar esta línea. Decimos trazar, pero en realidad es encontrar el cortante que existe en este lugar. Entonces, usted verá que ahí la cortante es menor que la que tenemos por este lado. Entonces, acá es donde se permite calcular la cortante B sub U, la cortante de diseño. Claro, podríamos trabajar tranquilamente con el mayor, que justamente da en el centro del apoyo, es decir, en el centro de la columna, pero el código
permite hacer esa reducción. No es una obligación, no es necesario trabajar esa distancia para la verificación por corte, ¿no? Las losas, por lo general, no se diseñan para... no se coloca acero de refuerzo por corte en unas losas macizas, por ejemplo. Lo que se hace es que la losa resista toda la cortante. El concreto se encarga de resistir toda la solicitación por corte, ¿no? Entonces, usted puede hacer el cálculo verificándolo, o bien con esta cortante más grande o con la cortante un poco reducida. Entonces, eso es lo que indica el código de diseño para la cortante actuante última y el momento actuante último. Tenemos acá lo que es la forma típica de diseño de una losa maciza en una dirección. Entonces, esto es una practicidad que se suele hacer, no es algo obligatorio, ¿no? Se suele tomar una franja de diseño de 1 metro de ancho, ¿no? Eso para que se pueda considerar como si, bueno, para analizarlo como una viga de 1 metro de ancho, ¿no? Entonces, se diseña únicamente para ese metro. Entonces, usted agarra acá, por ejemplo, aquí tenemos esa losa, se ha agarrado 1 metro de ancho y para ese metro se saca lo que es el momento, ¿no? Se puede sacar con algún software de diseño, incluso aproximaciones manuales, se puede sacar el momento actuante, que puede ser de esa manera, el momento positivo, el momento negativo, y para esos momentos hacer el diseño, ¿no? Con el momento positivo, usted encontrará el refuerzo para los aceros que van en la parte inferior, y con el momento negativo que está en estos lados, usted colocará o calculará los aceros de refuerzo en la parte superior. Nos recordemos que el refuerzo siempre va en la cara traccionada de la losa. Entonces, el mismo concepto que se trabajaba en vigas, lo hacemos por este lado. Esto es una practicidad, ¿no? Se puede tomar 1 metro de ancho, una franja de 1 metro de ancho, encontrar la solicitación para esa franja, hacer el diseño para esa franja, y bueno, luego si usted desea esa franja, como ya tenemos, puede ser la franja más crítica, usted puede escoger, digamos, la ubicación de la franja, entonces puede ser la más crítica, y luego usted simplemente hace una copia de ese diseño. O sea, de acá usted hace una nueva franja para encuentra la cantidad de aceros para ese metro, puede ser 5 varillas, 4 varillas de cierto diámetro para 1 metro, y bueno, ese diseño lo replica en el diseño, ¿no? Estamos hablando del refuerzo principal. En este caso estamos hablando de losas en una dirección, en este caso una losa maciza, y bueno, se la puede replicar. Es decir, usted encuentra la cantidad de aceros para ese metro de ancho, ¿no? Y bueno, ya se ha hablado, pero el acero principal en una losa en una dirección, bueno, en este caso cuando se apoya en 2 vigas, se coloca perpendicular ahí, ¿no? Ese es el acero principal. Tenemos ahí acero principal, que repito, es acero positivo y negativo, es decir, acero en la parte de arriba y acero en la parte de abajo. Entonces se encuentra eso para cada metro de ancho y se lo puede replicar o hacer el diseño para otro metro y cubrir toda la zona, ¿no? Pero puede ser un poco moroso, incluso a veces, bueno, en la parte constructiva tener diferentes armados también no es muy conveniente. Entonces se suele tomar de una losa, de un panel de losa, de 1 metro el más solicitado, y hacer la copia para todo. Entonces colocamos el acero de refuerzo de esa manera, tanto positivo y negativo, y luego se coloca el acero por retracción y temperatura, que va en el sentido opuesto, en el sentido perpendicular, de esta manera. Es lo que indica el código de diseño, como lo veremos ahora un poco más adelante. Entonces seguimos hablando del diseño de losas en una dirección y veamos el refuerzo longitudinal mínimo en losas en una dirección. El código en el apartado 7.6 nos indica acerca del refuerzo mínimo de losas en una dirección y es igual a 0.0018 A sub G, ¿no? Entonces de esa manera se calcula el refuerzo mínimo. En este caso A sub G simplemente es la sección de la que estamos trabajando. En este caso tenemos acá una losa con un ancho B y una altura H. Ese ancho B puede ser 1 metro. Entonces tenemos ahí B por H llegaría a ser A sub G. Es el área de la sección que estamos diseñando como losa. Entonces el acero mínimo es el 0.0018 del área que estamos trabajando. Entonces ese es el refuerzo mínimo que se debe colocar. Obviamente el refuerzo aquí para el momento, el refuerzo para el momento que está acá, pues es que el momento es muy pequeño, entonces el refuerzo va a ser el área de acero de refuerzo también va a ser pequeño. Sin embargo, no puede ser menor que el área mínima. Es decir, si por cálculo, para resistir el momento, tanto negativo y positivo, se encuentra un área muy pequeña de acero de refuerzo, ¿no? Se tiene que colocar obligatoriamente el mínimo, ¿no? Entre el mayor, el máximo entre el refuerzo que se encuentra por diseño para resistir el momento y el refuerzo mínimo. Entre esos dos se coloca el mayor de ellos. Entonces tenemos ahí. Entonces podemos encontrar un poquito más podemos ver un poco más acerca del refuerzo mínimo en el apartado
R76, que justamente nos da el límite, bueno, habla un poco más acerca de los límites de refuerzo, en este caso del acero mínimo. Acá nos dice que, bueno, yo he colocado acá, no se debe colocar un área de acero menor que el refuerzo mínimo, lo que se acaba de comentar. Si al calcular el acero, el resultado es menor que el refuerzo mínimo, entonces directamente se coloca el acero mínimo. Justamente lo que se acaba de comentar hace un instante, ¿no? Acá nos dice, vamos a leer un poquito el apartado R7611, dice que en este caso, el área requerida para barras corrugadas y refuerzo electrosoldado, que puede ser alambre, usado como refuerzo mínimo para flexión, es la misma requerida para el refuerzo de retracción y temperatura, que más adelante vamos a ver. Tenemos un refuerzo mínimo por temperatura y un refuerzo mínimo por flexión. Este es el refuerzo mínimo por flexión. O sea, lo mínimo que se debe colocar por flexión es esto de acá. Pero así como tenemos un mínimo para la flexión, también existe un mínimo que es para el refuerzo por retracción y temperatura. Y enseguida vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Justamente acá tenemos este apartado que es el refuerzo por retracción y temperatura. Entonces, el refuerzo mínimo por retracción y temperatura se habla en el apartado 764, que indica que se tiene que calcular con el apartado 24.4. Así funciona el código de diseño, ¿no? De un lado se manda a otro. Entonces acá tenemos que nos dice que la cuantía de refuerzo corrugado de retracción y temperatura calculada con respecto a la área tributaria debe ser mayor o igual que 0.0018. O sea, esa es la mínima cantidad que se debe colocar con el acero de retracción y temperatura, que es exactamente igual que el área mínima. O sea, en este caso coincide, ¿no? El acero mínimo por flexión es el 0.0018 de A sub G y el refuerzo por retracción y temperatura es exactamente la misma cantidad, ¿no? En este caso, ¿no? Y acá nos dice que el refuerzo de retracción y temperatura en el apartado 776, el refuerzo de retracción y temperatura, de acuerdo, debe colocarse en forma perpendicular al refuerzo a flexión. El refuerzo a flexión es el que se calcula para el momento, ¿no? Para el momento. Que claro, en caso de ser muy pequeño también se puede usar el refuerzo mínimo, pero el refuerzo principal, recordemos que es este de acá, ¿no? Es este de acá el refuerzo principal, tanto para un momento positivo o negativo, es decir, acero arriba y acero abajo. Esa es la dirección del refuerzo principal. El refuerzo por retracción y temperatura, como se acaba de observar, va perpendicular al refuerzo principal, entonces sería de esta manera. Ahí se coloca ese refuerzo principal, pero en el refuerzo por retracción y temperatura que tenemos por ahí. Ahora, algo un comentario más que se puede hacer es acá justamente en el apartado de 24.432. Vamos a comenzar a leer desde acá. El área de refuerzo resultante puede distribuirse cerca de la cara superior o inferior de la losa, o puede localizarse entre las dos caras de la losa según se considera apropiado para las condiciones específicas. Es decir, si usted coloca ese acero por retracción y temperatura, que se coloca en el sentido perpendicular al acero principal, puede estar en la parte de arriba de la losa, es decir, en la cara superior de la losa, en la parte inferior de la losa o entre ambas, una parte arriba y una parte abajo. No, la idea es cumplir con esta cuantía, con ese 0.0018 del área de la losa. Entonces, repito acá, ese acero por retracción y temperatura, que va perpendicular al armado principal, puede estar en la parte de arriba de la losa, en la parte de abajo de la losa, o distribuirla mitad arriba y mitad abajo, o un porcentaje arriba, un porcentaje abajo. La idea es cumplir con el refuerzo mínimo y también con las separaciones para el refuerzo mínimo, que ya vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el espaciamiento mínimo entre aceros longitudinales, estos aceros, es decir, los aceros por flexión. En este caso, vamos a hablar a partir del apartado 772, nos dice espaciamiento de refuerzo. El espaciamiento mínimo, ese es el espaciamiento, debe cumplir con el apartado 25.2. Entonces, en el apartado 25.2 tenemos espaciamiento mínimo de refuerzo. Para un refuerzo no preesforzado paralelo colocado en una capa horizontal, la distancia mínima entre barras paralelas de una capa debe ser al menos el mayor entre 25 milímetros, el diámetro propio de la barra, y 3/4 del tamaño máximo de los agregados, ¿no? Entonces, esa es la distancia libre mínima que tiene que existir entre cara y cara. Esa distancia que está ahí es la distancia mínima que tiene que existir entre cara y cara de acero, ¿no? Aquí tenemos la cara de un acero, aquí tenemos la otra cara del acero. Esa es la separación, ¿no? Entonces, esa separación, que acá se puede llamar S, tiene que ser mínimamente 25 milímetros
o el propio diámetro de la barra, esto es D sub B, es diámetro de la barra que estamos usando, o 4/3 del tamaño máximo de los agregados. Este DAGG es el tamaño máximo de los agregados que se está utilizando. No puede ser 1 pulgada, por ejemplo. Entonces, para eso. Bueno, eso tiene dos funciones, ¿no? La primera, obviamente, es para permitir que el material, es decir, el hormigón, pueda desplazarse tranquilamente entre las varillas de acero, es decir, que no se quede estancado por acá una grava, para que no se quede estancado, para que pueda desplazarse libremente y poder hacer un completo embebido de los hormigones, perdón, de los aceros con el hormigón. Esa es la primera función. Y la segunda es para que, bueno, no exista una concentración de tensiones. Usted sabe que estas barras están en tracción, están estirándose. Todas estas de acá se están estirando, ¿no? Están estirando esas barras, hay una fuerza muy grande de tracción, se estira. Entonces, esas barras, obviamente, al estar embebidos con el hormigón, pues no pueden resbalarse del hormigón, no tienen que resbalarse. Entonces, el hormigón soporta esa fuerza de tracción, ¿no? Soporta. Entonces, se genera un área, un círculo, bueno, por ahí un círculo, donde esa zona es donde se concentran las tensiones que produce ese estiramiento del acero. Es decir, ahí el concreto está trabajando para que los aceros no se resbalen, ¿no? Entonces, eso es para que se pueda distribuir correctamente. Si es que los aceros estarían muy cerquita, por ejemplo, uno por acá, es decir, los aceros estarían muy, muy cerca y no se respetaría, por ejemplo, ese espaciamiento mínimo. Haga de cuenta que tenemos otra varilla por este lado. Bueno, entonces ahí tendríamos una doble concentración de tensiones muy cerca, ¿no? Se generaría un bulbo por esa zona y más el bulbo que ya existía. Bueno, tenemos una zona donde está por ahí interceptándose esa concentración de tensiones, lo cual puede, de alguna manera, que es un poco complicado, pero podría zafarse de ahí el acero, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar, ¿no? De que con esas cargas muy grandes el acero no resbale, no colapse por esa zona el concreto. Entonces, de esa manera, bueno, o para esos fines, es que se controla principalmente lo que es el espaciamiento longitudinal. Eso es este es para los aceros principales, es decir, para los aceros que se coloca por diseño para momento. Estamos hablando de estos de acá, ¿no? Estos aceros que tenemos acá, para eso es esta ecuación, ¿no? Es el apartado 25.2. La separación mínima entre aceros longitudinales, pero para flexión. Estamos hablando de esa manera. Sigamos hablando un poquito más. Así como tenemos el espaciamiento máximo, el espaciamiento mínimo en este lado, aquí tenemos el espaciamiento máximo para aceros longitudinales principales. Entonces el apartado 7723 nos dice que el refuerzo para losas no preesforzadas, ¿no? El espaciamiento mínimo de refuerzo longitudinal debe ser el menor entre 3 veces la altura de la losa y 450 milímetros. H es la altura de la losa. Entonces, el espaciamiento máximo que puede estar separado una barra con otra es eso de ahí, ¿no? Entonces, ese espaciamiento que va a existir entre una de estas de acá, entonces no puede ser más que 3 veces la altura o 450 milímetros. El espaciamiento máximo es el menor de esos dos valores. Entonces tenemos que distribuir. Usted tendrá que calcular una cantidad de acero y asegurarse de que cumpla con el espaciamiento mínimo y el espaciamiento máximo. Así como tenemos el espaciamiento mínimo y máximo, lo que es para las barras principales, las longitudinales principales, también tenemos un espaciamiento máximo entre ceros, pero para los refuerzos de temperatura. Esto de acá era para los refuerzos de flexión, ¿no? La parte de lo que hemos visto hasta el momento es para el refuerzo de flexión. Ahora estamos viendo acá, vamos a ver ahora lo que es para la retracción y temperatura. El apartado 24433 nos dice que el espaciamiento de refuerzo corrugado de retracción y temperatura no debe exceder el menor de 5 veces la altura y 450 milímetros. Entonces, eso es lo máximo que podemos colocar entre el espaciamiento por retracción y temperatura, que por lo general el espaciamiento por temperatura llega a ser mayor que el espaciamiento por flexión, ¿no? Porque el espaciamiento por flexión puede tener grandes momentos, bueno, requerir más acero, por lo tanto los aceros van a estar más ceñidos. En cambio, en la retracción por temperatura, recordemos que es el mínimo, entonces se puede usar varillas más distanciadas para poder cubrir únicamente el acero mínimo, y por lo general el diámetro de los aceros por temperatura también es menor que el diámetro de los aceros principales. No es una obligación, pero comúnmente se trabaja de esa forma. Veamos un poquito acerca del refuerzo a corte en losas en una dirección. Naturalmente, las losas, al menos las macizas, no se las suele diseñar para corte, es decir, no se las
no se coloca acero de refuerzo por corte, sino que el propio concreto resiste todo el cortante actuante. Pero sin embargo, el código de diseño sí habla acerca de cómo poder diseñar. Usted puede ver en el apartado 763, que habla acerca del refuerzo mínimo a corte, tenemos por ahí, ¿no? Y bueno, eso, si bien algunos software no permiten colocar, otros software sí. En este caso, por ejemplo, algunos software no permiten hacer, no hay la opción de colocar refuerzo por cortante en losas, ¿no? Pero otro software, por ejemplo, el RFM6, sí lo permite. Entonces, ¿cómo se coloca? Bueno, se puede colocar ganchos que amarran el acero inferior con el acero superior. Ganchos de esa manera, ¿no? Entonces podemos colocar ese tipo de ganchos y ellos aportan resistencia a la cortante. Viéndolo desde arriba, se ve de esta manera esos ganchos, ¿no? Para losas macizas. En losas nervadas, si usted quiere diseñar en losas nervadas, bueno, en la losa nervada, como tiene una sección de viga T, entonces en la parte del nervio, a veces se puede colocar como si fuera una viga, unos estribos en el nervio para resistir cortante, cuando hacemos losas nervadas. Pero en losas macizas, esto es lo que se puede hacer, si es que el software nos permite, en este caso el RFM6, sí permite, y se ve desde arriba de esta manera, una distribución de esos ganchos en la losa. Sigamos hablando un poco más acerca de esto, pero repito, naturalmente o comúnmente no se suele diseñar losas, al menos las macizas, para resistir cortante. Todo el cortante es absorbido por el concreto y esa es la verificación que se suele hacer. Y ahora vamos a ver algunas consideraciones para losas nervadas en una dirección. Lo anterior se mantiene, pero ahora vamos a ver algo típico, algo particular para las losas nervadas en una dirección. Entonces, las losas en una dirección, o los nervios, ¿no? Se pueden diseñar como una sección de viga T, como tenemos acá. Entonces, usted elige el ancho del casetón que va a utilizar en este caso en una dirección, ¿no? Los casetones en este caso están en una dirección y tenemos los siguientes datos. Tenemos en este caso B sub F, que es el ancho de la viga T que está aquí arriba, ¿no? Que va desde la mitad de acá hasta la mitad de este lado, o sea, esa es la parte del ala de arriba, y tenemos esto que es el nervio. Todo esto de acá es el nervio. Entonces, tenemos acá algunas consideraciones. En este caso nos dice que sistemas de viguetas en una dirección no preesforzadas, en este caso tal cual se hace un diseño como si de una viga se tratase, tal cual. O sea, el diseño corresponde a un diseño para viga T. Entonces leamos un poquito acerca de lo que especifica el código. Nos dice... La construcción con viguetas no preesforzadas consiste en una combinación monolítica de nervaduras regularmente espaciadas y una losa colocada en la parte superior que actúa en una dirección. Estamos hablando de losas en una dirección, ¿no? No dice que el ancho de las nervaduras no debe ser menor que 100 milímetros en toda su altura. Es decir, desde donde comienza el nervio hasta donde termina el nervio, ese ancho no debe ser menor de 10 centímetros o 100 milímetros, porque este nervio no es obligatorio que sea rectangular. Puede ser un nervio trapezoidal, por ejemplo. El nervio puede estar de esa manera, o un trapecio al revés, pero entre la parte de abajo y la parte de arriba del nervio no debe ser menor a 100 milímetros. Entonces, ese ancho que acá se ha nombrado como BW tiene que ser mayor o igual a 10 centímetros. Es una consideración para losas nervadas en una dirección. La altura total de la nervadura no debe ser mayor de 3.5 veces su ancho mínimo, ¿no? Recordemos acá, repito nuevamente, la altura total de la nervadura, es decir, esta que se llama HB, va hasta acá es la altura total de nervio, no debe ser mayor que 3.5 veces su ancho mínimo. Recordemos que el ancho mínimo es BW. Entonces, esta altura debe ser menor o igual que 3.5 BW, o sea, el ancho del nervio. Y el espaciamiento libre entre las nervaduras no debe exceder los 750 milímetros. Es decir, esta distancia libre que está acá, aquí se menciona cuál es la distancia libre, es esto que está acá, no debe exceder de los 750 milímetros, debe ser menor o igual que 75 centímetros. Entonces los casetones, lo máximo que se puede admitir en un casetón es de 750 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, haciendo fórmulas, viendo la imagen, se puede sacar que B menos BW tiene que ser menor o igual a 75. Es lo mismo. Bueno, la idea es que esa distancia libre
el ancho del casetón sea menor o igual a 750 milímetros o 75 centímetros. Entonces, esas son las primeras consideraciones para este tipo de diseño de viga. Digo de viga porque se trata como una viga, ¿no? Tenemos ahí la sección de viga T y como viga T se la diseña, siguiendo todo el proceso de diseño de viga T, como ya se ha hablado. Y vamos a ver un poco acerca del espesor de la losa. Y acá tenemos el apartado 982, justamente el sistema de viguetas con rellenos estructurales y sistemas de viguetas con otros rellenos. Tenemos dos tipos de casos, ¿no? La primera, cuando se rellena con un material no removible, que puede ser algún tipo de block, algún tipo de ladrillo especial, ¿no? Que son sistemas que pueden aportar rigidez a la estructura, es decir, que no son removibles, pero que aportan rigidez. Y aquí tenemos el apartado 981, que dice que cuando se empleen aligeramientos permanentes, o sea, no removibles, fabricados con arcilla cocida o concreto o con una resistencia unitaria a la compresión al menos igual que F'(C) de las viguetas, se debe cumplir con estos dos apartados, 98211 y 98212. No dice que, para en este caso, el espesor de la losa de concreto sobre los aligeramientos permanentes no debe ser menor a 1/12 de la distancia libre entre viguetas, ni menor que 40 milímetros. En este caso, el más trabajable es que no sea menor que 40 milímetros. Estamos hablando de la distancia del ala, o sea, el espesor de la losa mismo. En este caso es HF. Entonces, eso no debe ser menor que 40 milímetros. Ahora, el otro apartado, ¿no? En este caso, repito, esos 40 milímetros como mínimo es cuando se usa un aligeramiento permanente que aporte rigidez, ¿no? Que aporte resistencia. Por ejemplo, tenemos algunos tipos de blocks especiales para ese trabajo de aligeramiento. Tenemos unos tipos de ladrillos, obviamente a base de arcilla, que aportan igual rigidez y que se quedan ahí ya como que, digamos, monolítico. Entonces, en ese caso, el espesor de la placa superior no debe ser menor que 40 milímetros. Ahora, tenemos otro tipo de sistemas de viguetas con otros rellenos. Cuando se utilicen aligeramientos que no cumplan con estos apartados que hemos visto, o se utilicen encofrados removibles, porque hay estos casetones son removibles. Incluso removible se llama aquel que no aporta rigidez, por ejemplo el plastoformo, ¿no? O unicel, como también se lo conoce, ¿no? Eso algunos no lo sacan, se queda ahí, pero eso no aporta nada de rigidez, ¿no? El plastoformo, hecho a base de un plástico simple, ¿no es cierto? Eso no aporta nada de rigidez, entonces se la considera como si fuera removido. O es que se ha usado algún tipo de casetón que se puede sacar. Por ejemplo, tenemos moldes de casetones, entonces se lo saca y ya está. Entonces, en ese caso, el espesor HF, el espesor de la placa, dice que debe ser por lo menos el mayor entre 1/12 de la distancia libre entre nervaduras o 50 milímetros. Lo que comúnmente se usa es que sea mayor o igual que 50 milímetros. O sea, 5 centímetros es lo mínimo que se debe usar en este caso cuando los casetones son removibles o son hechos a base de un material que no aporta rigidez, como ser el plastoformo o unicel, como también se lo conoce. Entonces, ahí estamos viendo algunas especificaciones acerca de este tipo de diseño. En este caso, usted, cuando haga el diseño, obviamente va a calcular el diseño para momento negativo y momento positivo. Los aceros para el momento positivo van en la parte de abajo, como se muestra acá, y los aceros para momento negativo van en la parte de arriba y se ubican y se los coloca dentro de lo que es el ancho del nervio. Así que estos aceros van dentro del ancho del nervio en la parte de abajo y dentro del ancho del nervio en la parte de arriba, que comúnmente puede ser una barrita, 2 barritas o 3 barritas, que no es mucho lo que se coloca, ¿no? Por cálculo, eso se hace por cálculo. Obviamente eso de acá tiene que calcularse para resistir el momento. Además tiene que colocarse el acero que sea mayor o igual al acero mínimo también, ¿no? En este caso, el acero mínimo, acá se usa el acero mínimo para viga, ¿no? Porque esto ya es una viga, o sea, trabaja como viga. Entonces el acero mínimo que se puede colocar se calcula como el acero mínimo de viga, tanto para momento positivo como para momento negativo. El acero colocado tiene que ser el mayor entre el acero mínimo y el acero calculado para resistir el momento, tanto positivo como negativo. Y luego también se hace el cálculo para colocar el acero por retracción y temperatura que va perpendicular a los nervios.
¿no? El acero por rotación y temperatura va perpendicular a los nervios. Como se puede ver acá, este acero rosado que está acá es el acero por rotación y temperatura, que podemos ver acá, ¿no? Como sin puntitos que están perpendiculares a los nervios. Entonces, así se coloca. El acero por rotación y temperatura, obviamente se calcula con el 0.0018 del área de la losa. En este caso, el ancho de losa, obviamente, únicamente se considera lo que es la parte de la placa. En este caso, esto de acá, lo que se considera lo que es el ancho, ¿no? Para el cálculo del acero por temperatura ya no se considera el nervio, no se considera eso de acá, no se lo considera, únicamente se considera la placa. Entonces se calcula el acero para la placa misma de la losa, no para el nervio, ¿no? Y repito, se coloca en el sentido perpendicular a las nervaduras.